Buenos días a todos y a todas. Nuestro invitado es el señor Carlos Tomada, quien ocupó el cargo de Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación desde el primer día que asumió Néstor hasta el día en que Cristina se despidió de la plaza. Es así que entre 2003 y 2015 fue clave en el diseño y ejecución de las políticas de trabajo durante la gestión kirchnerista. Actualmente continúa su labor como legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Hoy se sienta con RCA para construir colectivamente un camino para custodiar las conquistas alcanzadas en los últimos 12 años, incidir como oposición en los procesos de toma de decisiones, volver a ser gobierno y profundizar el modelo nacional y popular. Hola, mi nombre es Jacqueline Guzmán, de RCA Almirante Brown, Zona Sur. Y la pregunta es: la mayor cantidad de las preguntas recibidas refieren a la precarización de los empleados públicos, ya sea a través de contratos por locación de servicios con sucesivas renovaciones o de convenios a través de las universidades y municipios, pues ello los convirtió en un blanco fácil para achicar el gasto público. Siendo que el trabajador estuvo en el centro de las políticas del kirchnerismo, en el desarrollo de nuestra visión de país, ¿cuál fue el criterio por el cual no se consolidaron concursos para el pase a planta y no se regularizó la situación del empleo? ¿Cuáles son las posibilidades reales de que sean reconocidos sus derechos como empleados públicos y exigir, en ese marco, estabilidad laboral? Quiero decirles que cuando leí las preguntas me corrió frío por la espalda. Hay algunas preguntas que son complejas, que implican reflexiones, y les pido también, ya que esas fueron las preguntas, que tengamos un poco de paciencia. A lo mejor algunas no son tan ágiles o tan fáciles de contestar, pero creo que son muy buenas. Duras, pero muy buenas. Y los felicito. Está claro que la Argentina está viviendo un cambio de régimen, no un cambio de gobierno, ¿sí? Vamos en una dirección que implica una modificación de 180 grados con respecto a la dirección que llevaba la Argentina en estos últimos 12 años. Y eso tiene que ver con que a partir del 25 de mayo del 2003 empezaron a tomar decisiones que modificaban una tendencia que se mantenía con pequeñas modificaciones desde el 24 de marzo de 1926, en todo sentido. Por eso, porque Néstor Kirchner dijo en su discurso del 25 de mayo que por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, este era el tiempo de las transformaciones. Empezó un proceso que ha significado básicamente poner en disputa quiénes son los dueños del poder en la Argentina. Y esto es lo que no se tolera. En cada uno de los campos ha habido transformaciones, modificaciones, y ahí empezamos con el problema. En algunos casos han sido modificaciones sustantivas, radicales en el mejor sentido de la palabra, claras, que han implicado confrontaciones como no podía ser de otra manera, confrontaciones. Una sociedad abierta, democrática, plural, cuando tiene que generar transformaciones, y esas transformaciones afectan a los poderes fácticos, no se hace siendo amables, no se hace diciéndole qué tal, cómo te va. Se hace como se puede, y sobre todo dentro de la democracia. Digo esto porque es cierto que ha habido algunos temas en los que creo que no hemos avanzado lo suficiente. Y uno de ellos es el sector público. Pero necesito explicarlo, porque si no, podemos quedar acá en esta especie de autocrítica, pero no estoy proveyendo herramientas
que es lo que todos necesitamos ahora. Yo también las vengo a buscar acá, quiero decir, les aviso. El Estado, cuando nosotros nos hacemos cargo, estaba constituido como dos estados paralelos. Uno de los trabajadores de planta permanente y otro de trabajadores, digamos, sometidos a distintas regulaciones o tipos de contrataciones. Ahora, ¿cuál era el rasgo fundamental de este otro bloque? Primero, que era el bloque con el que los gobiernos anteriores se habían manejado, digamos, porque lo que querían era precisamente la existencia de dos estados. Para los 90, digamos, la planta permanente era como una rémora, formó parte de toda esa caricaturización de Gasalla, formó parte de que el Estado, hay que achicar el Estado para agrandar la nación, que eran todos vagos, todos ñoquis, nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Bien. Nosotros, acá una digresión técnica. La conducción de la política laboral hacia el sector público es competencia de la jefatura de gabinete de ministros, donde cada uno de los ministros no tiene libertad para desarrollar su propia política, sino que se fija para todos los organismos del Estado. Salarios, condiciones de contratación, régimen de licencias, se maneja centralizadamente. ¿Se entiende esto? Esto es una parte importante. Bueno, esa política no tuvo la profundidad que debería haber tenido. Ni el manejo de los tiempos fue el que podría haber tenido. ¿Está bien? Ahora, la dirección de esa política fue diferente a la que había sido en los años anteriores. ¿En qué sentido fue diferente? En que el mejor ministerio, yo por eso me siento cómodo hablando, quiero decir, el ministerio que mejor trabajó en todos esos temas, más allá de alguna campaña mediática, fue el Ministerio de Trabajo. Y desde ahí lo explico. Pero pasó en todas las administraciones con distintos grados de avance. Pero lo primero que se buscó fue que todos los trabajadores que no tenían derechos, quiere decir licencia, maternidad, obra social, vacaciones, aguinaldo, que era lo que no tenían toda esta otra masa de trabajadores contratados irregularmente, tuvieran derechos. Es decir, que tuvieran todos los derechos de cualquier trabajador. Todos los derechos de cualquier trabajador. Había uno que no se alcanzaba con esa decisión política, que era el derecho a la estabilidad propio del trabajador público. ¿Sí? ¿Por qué no se hizo de movida? Primero porque es muy difícil. Implicaba pasar en blanco el primer proceso, el del pasar, para que nos entendamos, esto se llama artículo 9 o resolución 48. Y está previsto en el convenio colectivo, en las normas que rigen el empleo público, este tipo de contratación. ¿Se entiende? Les pido por favor, porque yo dije que algunas partes iban a ser así. Entonces, el haber dado derechos a todo este sector es un cambio decisivo en la situación con la que venían antes. El segundo paso, que era pasarlos a planta permanente, había un planteo claro de las organizaciones sindicales, de la propia ley, finalmente, que esto tenía que hacerse por concursos. Concursos donde estuvieran los representantes sindicales, donde hubiera alguna persona externa al organismo y donde hubiera altos funcionarios
de cada organismo. Organizar esto era muy difícil, pero además no hubo la suficiente voluntad política para avanzar rápidamente. Pero no hubiera sido demasiado diferente la situación, porque la única manera de que se podría haber cambiado la situación es sacar un decreto o una ley diciendo pasan todos a planta permanente. Y eso hubiera generado un caos en la administración pública y una resistencia concreta de las organizaciones sindicales que no hubieran aceptado pasarlo de manera sin concurso previo. En el caso particular del Ministerio de Trabajo, y con esto termino, nosotros sí, yo tuve 12 años. Además yo tengo un compromiso con el Ministerio de Trabajo, digamos, esto no se lo puedo imputar a otro ministerio, a otro ministro, digamos, el Ministerio fue un lugar de toda la vida como usuario, o como alguna vez como funcionario de Estado, y yo tenía mucho compromiso con la gente. Entonces yo de movida empecé a rapiñar concursos. A rapiñar quiere decir, hacía 40 en el 2004, 70 casi en el borde de lo permitido, porque no se había. Pero la diferencia fue que nosotros nos preparamos permanentemente para ir pidiendo cada año más concursos. Llegó un momento que el Ministerio de Trabajo se quedaba con concursos que otros ministerios no podían hacer. O sea, se abrían por presupuesto 1000 concursos y el Ministerio de Trabajo se quedaba con 600 porque cuando la proporción hubiera sido 10 o 100, mejor dicho, 100, porque los otros ministerios no tenían preparado una cosa muy compleja como es llamar a concurso. Nosotros lo hicimos, llegamos nosotros, para que ustedes tengan una idea de algo que yo me siento muy orgulloso en estos tiempos donde se cuestiona tanto el empleo público, nosotros duplicamos la cantidad de personal en el Ministerio de Trabajo. Porque duplicamos las tareas, las responsabilidades y el compromiso con los trabajadores. Duplicamos. Porque ahora el Ministerio de Trabajo, espero que lo cuiden, recuperó la inspección del trabajo, porque el Ministerio de Trabajo tiene oficinas de empleo en todo el país para actuar de intermediarios entre los que buscan empleo y los que necesitan trabajo. Porque hemos generado un sistema de formación profesional continua que aparece en alguna de las preguntas sobre las del final, pero es un tema clave. O sea, nosotros duplicamos. De esa duplicación, nosotros incorporamos por concurso a casi 1000 trabajadores durante 5 años y 1800 nos han quedado, que son las de los 2 últimos años. Hemos hecho los concursos, hemos hecho la elección de la gente, con absoluta transparencia. Estoy dispuesto a ir a dar yo concurso delante del Cabrera del Trigasta, del que quieran, garantizando que esos 1800 trabajadores han sido elegidos por sus capacidades, porque estudiaron. Yo los vi en mi secretaría privada, que se supone que porque están en la secretaría privada hubieran podido ganar igual los concursos, estudiando todos los días para dar el examen para entrar a la planta permanente. Lo que quiero decir es, en síntesis, hubo un proceso, hubo cierta lentitud en algunos sectores. Los cambios de ministros, por ejemplo, son un problema para este tipo de procesos. La administración del sector público no es una cosa que se saca todo un decreto y se resuelve, tiene una enorme complejidad. ¿Podríamos haber hecho más? Podríamos. ¿Cambiamos de dirección? Cambiamos. ¿Algunos hicimos mejor los deberes? También. Esa es la respuesta.